El día de hoy, te enseñaré a hacer este bonito dibujo paso a paso de Alisa Cuyo, también conocida como Alia, del anime Rosidere. En el centro de tu hoja, dibuja una circunferencia de 9 centímetros de diámetro. Lo siguiente será trazar una línea que divida el círculo, pero esta vez no será justo por la mitad, sino que la línea tiene que estar ubicada al menos medio centímetro más hacia la derecha. Dibuja 3 líneas diagonales, la primera dividirá al círculo justo por la mitad, la segunda estará un poco más abajo que la primera, mientras que la tercera se ubicará en la parte superior. Y bien, estas líneas nos servirán mucho de referencia. Por esta parte dibuja los ojos, que tendrán una separación de al menos 2 centímetros. Hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer los detalles en los ojos, ya que a mi parecer, es la parte que más resalta del personaje. Debes marcar cada detalle, eso incluye la pupila, el iris, las sombras, los reflejos y las pestañas, para que al momento de colorear sea más sencillo. El ojo izquierdo será un poco más pequeño debido a la perspectiva. También hay que dibujar los párpados. La línea superior te ayudará a ubicar las cejas, además debes dibujar estas pequeñas marcas por aquí. Por debajo, dibuja la nariz y la boca. La boca se situará un poco antes de terminar la circunferencia, y tendrá esta pequeña expresión. Ahora, guíate con la circunferencia para delimitar el flequillo de Alia. Traza el mentón, solo una pequeña parte de él saldrá del círculo. Como puedes notar, toda la cara se encuentra al interior de la circunferencia. Por esta parte dibuja el cuello. Ahora, usa tu punto central como apoyo, y mide 7 centímetros de distancia hacia arriba. Ahí, haz una pequeña marca, la cual te ayudará a marcar el límite de la cabeza. Esto te servirá como referencia para dibujar el resto del cabello. Las puntas del cabello deben llegar solo un poco por debajo del cuello. Dibuja cada línea necesaria para darle más profundidad al cabello. También hay que dibujar el resto de la cabeza. Por esta parte, hay que trazar el gran listón que lleva en el cabello. Recuerden que este es un gran nudo con puntas muy largas. Esta vez, guíate con el final de la circunferencia y haz una pequeña marca hacia abajo con una distancia de 3.5 centímetros que te servirá para ubicar el final del dibujo. Aquí abajo, solo queda dibujar parte de la ropa y cabello restante. Inicia dibujando el cuello de la camisa, justo como lo estoy haciendo, también dibuja los 2 mechones de cabello restante. Para tener una mejor precisión, apóyate con los extremos del círculo, así los trazos serán más proporcionales. Ya solo faltaría dibujar los hombros. También dibuja el cuello del saco de su uniforme. Una vez terminado, solo hay que dar unos pequeños detalles restantes. Cuando finalices, ya podrás delinear tu dibujo. Una vez delineado, prepara tus lápices de colores favoritos.
Como es de costumbre, iniciaré coloreando los ojos, pero antes de seguir, ¿recuerdas lo que mencioné acerca de los detalles en los ojos? Pues bien, ahora nos serán de ayuda para colorear por partes. Para ello, necesitaré los siguientes colores: un color azul fuerte, uno claro, un color rosa, un verde, un gris, un café y un color negro. Iniciaré poniendo una pequeña capa base con el color azul claro. El color azul fuerte será para la pupila y el contorno del iris. El color rosa será para hacer pequeños reflejos, mientras que el color verde lo usaré para un pequeñísimo degradado. El color gris es para marcar esta pequeña sombra de acá. Para las pestañas, utiliza el color café y color negro haciendo un degradado. Ahora solo hay que repetir el mismo proceso con el otro ojo. Ahora, con ayuda de un lapicero de gel blanco, iré marcando todos los brillos tan característicos del personaje. Lo siguiente en colorear será el rostro. Para ello, ocuparemos los siguientes lápices de colores: un color café, un color rosa de tono oscuro, un color durazno, un color salmón, un color rosa y un color crema. Con el color café, iniciaré marcando las zonas donde estarán ubicadas las sombras. El color rosa oscuro servirá para rellenar todos estos espacios. Con el color durazno, pasaré una capa base por toda la cara, esto haciéndolo uniformemente, claro, sin antes olvidar dejar pequeños espacios en blanco, para después rellenarlos con el color crema, creando así un pequeño efecto de luz. Con el color rosa, pintaremos los rubores marcados en las mejillas. Por último, pasaremos el color salmón por algunas zonas, para así darle un poco más de profundidad. Para la boca, solo utilicen un color rosa y un color café muy oscuro. Repetiré el mismo procedimiento para el cuello. Bien, lo siguiente en colorear será el cabello, y para ello, solo necesitaremos 3 lápices de colores, los cuales son un color morado claro, un color rosa y un color blanco. Primero, pasaré una capa base con el color morado claro, seguido, usaré el color blanco para difuminar toda la zona. Todo este proceso lo realizaré en repetidas ocasiones, pero recuerda, esto se hace pasando los colores muy suavemente y sin presionar el trazo. Solo aplicaré un poco más de fuerza en las puntas del cabello y en zonas donde haya sombras. Dejaré algunos espacios en blanco, para así generar otro efecto de luz. El color rosa servirá para darle un acabado brillante al cabello, así que solo lo usaremos en las puntas, en la parte intermedia y en el final de la cabeza. Para el listón, solo utiliza un color rosa claro y uno oscuro para las sombras. Por último, solo restaría colorear toda la ropa, para la cual necesitarás los siguientes colores: un color gris, un color rojo, un color beige, un color arena y un color néctar, que sería un tono rosa grisáceo. Con el color gris, hay que colorear todo el cuello de la camisa. El color rojo, solo lo utilizaré para la corbata, bueno, para las pequeñas partes que se alcanzan a ver.
Para el saco, voy a usar el color beige de tono oscuro para las sombras, mientras que el color arena lo usaré para las zonas más claras. El último color que usaremos será el tono néctar, y este solo va a ayudarnos para colorear estas pequeñas líneas que se encuentran en el saco de su uniforme escolar. Y listo. Este sería el resultado final. Si te ha gustado el tutorial, te invito a suscribirte y compartirlo con todos tus amigos, eso me ayudaría muchísimo a seguir con estos tutoriales de dibujo. Gracias y hasta la próxima.